Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un 7º piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared, situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado telepantalla, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaba la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente, azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: Ingsoc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados que quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del 9º plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea de usted cada vez que se lo antojaran. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad
de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro, aunque como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó, con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. ¿Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines? Y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil. No podía recordar. Nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua se la llamaba el Miniver, era diferente hasta un extremo asombroso de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente que se elevaba terraza tras terraza a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba podía leerse, adheridas sobre una blanca fachada en letras de elegante forma, las 3 consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios, entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua: Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor, ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí a no ser por un asunto oficial, y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con caras de gorilas y uniformes negros, armados con porras. Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio a esta hora, tuvo que renunciar a almorzar en la cantina y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina, a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Aquello olía a medicina, algo así como el espíritu del arroz chino. Winston se sirvió una tacita, se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe, como si se lo hubieran recetado. Al momento se le volvió roja la cara.
Los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran a uno un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía Cigarrillos de la Victoria, y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco, de tamaño 1/4, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol. Por alguna razón la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco, que al ser construido el edificio, habría sido calculado seguramente para la cena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad, ya que no podía evitar que oyeran sus ruidos. En parte fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer. Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello. Su papel, suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido, y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos, como cordones para los zapatos y hojas de afeitar, que eran imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie y en pocos minutos adquirió el libro por $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en una cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar, pero él se había procurado una furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al habla escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. En los intestinos se le había producido un ruido que podía delatarle. El acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña e inhábil escribió: 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984. Desde luego, la fecha había de ser aquella muy aproximadamente,
puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía. Pero cualquiera va a saber hoy en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para quién estaba escribiendo él este diario? Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente, la palabra neolingüística doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza, una de dos. O el futuro se parecía al presente y entonces no le haría en ningún caso, o sería una cosa distinta y en tal caso lo que él dijera carecería de todo sentido para este futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esta tarea se necesitaría algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar el papel, el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndole por la cabeza. Sin embargo, en este momento, hasta el monólogo se le había secado. Además, sus varices habían empezado a escocerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, el absoluto vacío de esta blancura, el escozor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra. De repente empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas, y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Anoche estuve en los Flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de un barco lleno de refugiados que los bombardeaban en no sé dónde del Mediterráneo. Al público le divirtieron mucho los planos de un hombre muy grande y muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego se veía cómo lo iban agujereando a tiros, y el agua a su alrededor que se ponía toda roja, y el gordo se hundía como si el agua le entrase por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua, y también una lancha salvavidas llenas de niños con un helicóptero que venga a darle vueltas y más vueltas. Había una mujer de edad madura, que bien podía ser una judía, y estaba sentada en la proa con un niño en los brazos que quizás tuviera unos 3 años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder. Así la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba, como si ella no estuviese también aterrada, y como si por tenerlo así en los brazos fuera a evitar que le alcanzaran al niño las balas. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el bote, y no queda ni una astilla de él, que fue una explosión, pero que magnífica, y luego salía en primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire. Yo creo que un helicóptero con su cámara debe haberlo seguido así por el aire, y la gente aplaudió muchísimo, pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible, chillando que no debían echar eso, no debían echarlo delante de los críos, que no debían, hasta que la policía la sacó de allí a rastras. No creo que le pasara nada, a nadie le importa lo que dicen los proletarios, porque dicen, es la reacción típica de los proletarios, y nadie hace caso, y nunca... Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esa sarta de incongruencias, pero lo curioso era que mientras lo hacía se le había aclarado otra faceta de su memoria, hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa a empezar su diario,
precisamente hoy, era causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido. Cerca de las 11:01 en el departamento de registro, donde trabajaba Winston, sacaba las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Winston acababa de sentarse en su sitio en una de las filas del medio, cuando entraron 2 personas a quienes él conocía de vista, pero a las cuales nunca había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela. Probablemente, ya que la había visto algunas veces con las manos grasientas y llevando paquetes de composición de imprenta, tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono ceñido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas, y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Antisex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio, y sabía la razón de este mal efecto: la atmósfera de los campos de hockey y duchas frías, de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad, a Winston le molestaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres y sobre todo las jóvenes lo más fanático del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propagandas y abundaban entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de los demás. Pero esta muchacha, determinada, le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser un agente de la policía del pensamiento. No era desde luego muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él. Una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del partido interno y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo, ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del partido interior. O'Brien era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado, y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Este gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado a un aristócrata del siglo XVIII, ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años. Sentíase fuertemente atraído por él, y no solo porque le intrigaba el contraste entre los delicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta. O quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Algo había en su cara que le impulsaba a uno a sospecharlo irresistiblemente. Y quizás no fuera ni siquiera heterodoxia lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia. Pero de todos modos, su aspecto era el de una persona a la que le podría hablar si de algún modo se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo por comprobar su sospecha, y es que en verdad no había manera de hacerlo. En este momento O'Brien miró su reloj de pulsera y al ver que eran las 11:01, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los 2 minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por 2 sillas.
una mujer bajita y de cabello color arena, que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después se oyó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de puntas. Había empezado el odio. Como de costumbre apareció en la pantalla el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido, casi con la misma importancia que el Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias. Había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Los programas de los 2 minutos de odio variaban cada día, pero en ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando. Quizás se encontrara en algún lugar enemigo, a sueldo de sus amos extranjeros, e incluso era posible que, como se rumoreaba alguna vez, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía. El diafragma de Winston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una penosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo, una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable y una especie de tontería senil que le prestaba su larga nariz, a cuyo extremo se sostenían en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido. Un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se sostenían de pie y sin embargo lo bastante plausible para que pudiera uno alarmarse y no fueran a dejarse influir por insidias algunas personas ignorantes. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada. Y todo esto a una rapidez asombrosa, que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del partido, e incluso utilizando palabras de neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de las que solían emplear los miembros del partido en la vida corriente. Y mientras gritaba, por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia, para que nadie interpretase como simple palabrería la oculta maldad de las frases de Goldstein. Aparecían en las pantallas filas y más filas de forzudos soldados, con impasibles rostros asiáticos. Se acercaban a primer término y desaparecían. El sordo y rítmico clap, clap de las botas militares formaba el contrapunto de la hiriente voz de Goldstein. Antes de que el odio hubiera durado 30 segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistirlo indiferente. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objeto de odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que a pesar de ser Goldstein el blanco de todos los odios y de que todos los despreciaran, a pesar de que apenas pasaba día y cada día ocurría esto 1000 veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos y en los libros, a pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir.
Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar al Estado. Se suponía que esa organización se llamaba la Hermandad y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las herejías, del cual era autor Goldstein y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente se refería a él llamándole sencillamente el libro. Pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores. Los miembros corrientes del partido no hablaban jamás de la hermandad ni del libro si tenían manera de evitarlo. En su segundo minuto el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. La mujer del cabello color arena se había puesto al rojo vivo y abría y cerraba la boca como un pez al que acababan de dejar en tierra. Incluso O'Brien tenía la cara congestionada. Estaba sentado muy rígido y respiraba con su poderoso pecho, como si estuviera resistiendo la presión de una gigantesca ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar «¡Cerdo, cerdo, cerdo!» y de pronto, cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó, pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez descubrió a Winston, que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los 2 minutos de odios no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación, porque era uno arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndolo a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador vociferante. Y sin embargo la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta, que podía aplicarse a uno u otro objeto, como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento. Y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Entonces su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las horas asiáticas. Y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo, capaz de acabar con la civilización entera, tan solo con el poder de su voz. Incluso era posible en ciertos momentos desviar el odio en una u otra dirección mediante un esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de una pesadilla, Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. Por su mente pasaban como ráfagas bellas y deslumbrantes alucinaciones. Le daría latigazos con una porra de goma hasta matarla. La ataría desnuda en un piquete y la atravesaría con flechas como a San Sebastián. La violaría y en el momento del clímax le cortaría la garganta. Sin embargo, se dio cuenta mejor que antes de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada, porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca, porque alrededor de su dulce y cimbreante cintura, que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa banda roja, agresivo símbolo de la castidad.
El odio alcanzó su punto de máxima exaltación. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido ovejuno y su rostro, que había llegado a ser el de una oveja, se transformó en la cara de un soldado de Eurasia, el cual parecía avanzar enorme y terrible sobre los espectadores, disparando atronadoramente su fusil ametralladora. Enteramente parecía salirse de la pantalla, hasta tal punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás en sus asientos. Pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se fundía para que surgiera en su lugar el rostro del Gran Hermano, con su negra cabellera y de grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma, y tan grande que llenaba casi la pantalla. Nadie oía lo que el gran camarada estaba diciendo. Eran solo unas cuantas palabras para animarlos, esas palabras que suelen decirse a las tropas en cualquier batalla, y que no es preciso entenderlas una por una, sino que infunden confianzas por el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces desapareció a su vez la monumental cara del Gran Hermano, y en su lugar aparecieron los 3 eslogans del partido en grandes letras. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Pero daba la impresión, por un fenómeno óptico psicológico, que el rostro del Gran Hermano persistía en la pantalla durante algunos segundos, como si el impacto que había producido en las retinas de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse inmediatamente. La mujeruca del cabello color arena se lanzó hacia adelante agarrándose a la silla de la fila anterior y luego, con un trémulo murmullo que sonaba algo así como «Mi Salvador», extendió los brazos hacia la pantalla. Después ocultó la cara entre sus manos. Sin duda estaba rezando a su manera. Entonces todo el grupo prorrumpió en un canto rítmico, lento y profundo. G, H, G, H, G, H, dejando una gran pausa entre la G y la H. Era un canto monótono y salvaje en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies desnudos y el batir de los tam, tam. Este canturreo duró unos 30 segundos. Era un estribillo que surgía en todas las ocasiones de gran emoción colectiva. En parte era una especie de himno a la sabiduría y majestad del Gran Hermano, pero más aún constituía aquello un procedimiento de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecían enfriársele las entrañas. En los 2 minutos de odio no podía evitar que la oleada emotiva le arrastrase, pero este infrahumano canturreo, G-H, G-H, siempre le llenaba de horror. Desde luego, se unía al coro. Esto era obligatorio. Controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción natural. Pero durante un par de segundos sus ojos podían haberlo delatado, y fue precisamente en esos instantes cuando ocurrió aquello que a él le había parecido significativo, si es que había ocurrido. Momentáneamente sorprendió la mirada de O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas, volviéndoselas a colocar con su delicado y característico gesto. Pero durante una fracción de segundo se encontraron sus ojos con los de Winston y éste supo, sí, lo supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus 2 mentes se hubieran abierto y los pensamientos hubieran volado de la una a la otra a través de los ojos. Estoy contigo, parecía estarle diciendo Brian. Sé en qué estás pensando, conozco tu asco, tu odio, tu disgusto, pero no te preocupes, estoy contigo. Y luego la fugacísima comunicación se había interrumpido y la expresión de O'Brien volvió a ser tan inescrutable como la de todos los demás. Esto fue todo, y ya no estaba seguro de si había sucedido efectivamente. Tales incidentes nunca tenían consecuencias para Winston. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del partido. Quizás, después de todo, resultaran ciertos los rumores de extensas conspiraciones subterráneas.
quizás existiera de verdad la hermandad. Era imposible, a pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la hermandad no era sencillamente un mito. Algunos días lo creía Winston, otros no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o no significar nada, retazos de conversaciones oídas al pasar, algunas palabras garrapateadas en las paredes de los lavabos, y alguna vez, al encontrarse dos desconocidos, ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento. Pero todo ello eran suposiciones que podían resultar totalmente falsas. Winston había vuelto a su cubículo sin mirar otra vez a O'Brien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido extremadamente peligroso, incluso si hubiera sabido él cómo entablar esa relación. Durante 1 o 2 segundos se había cruzado entre ellos una mirada equívoca y eso era todo. Pero incluso así se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético en que uno tenía que vivir. Winston se sacudió de encima estos pensamientos y tomó una posición más erguida en su silla. Se le escapó un eructo. La ginebra estaba haciendo su efecto. Volvieron a fijarse sus ojos en la página. Descubrió entonces que durante todo el tiempo en que había estado recordando, no había dejado de escribir como por una acción automática. Y ya no era la inhábil escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente: abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Una vez y otra, hasta llenar media página. No pudo evitar un escalofrío de pánico. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario. Pero por un instante estuvo tentado de romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que era inútil. El hecho de escribir abajo el gran hermano o no escribirlo era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a hacer lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenía en sí a todos los demás. El crimen mental, como lo llamaban. El criminal no podía ocultarse durante mucho tiempo, en ocasiones no podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrirían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado porque una mano lo sacudía a uno el hombro, una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros, se borraba de todas partes, toda referencia a lo que hubiera hecho, y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra. Me matarán, no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo, abajo el gran hermano, siempre le matan a uno por la nuca, no me importa, abajo el gran hermano. Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente se sobresaltó espantosamente. Habían llamado a la puerta. ¡Tan pronto! Siguió sentado inmóvil, como un ratón asustado, con la tonta esperanza de que quien fuese se marchara al ver que no le abrían. Pero no, la llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaban inexpresivas. Levantóse y se acercó pesadamente a la puerta. Al poner la mano en el pestillo recordó Winston que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos el abajo el gran hermano.
repetido en toda ella con letras grandísimas. Pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel, cerrando el libro mientras la tinta no se hubiera secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta. Instantáneamente le invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, avejentada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba a su lado. «Oh, camarada», empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa. «Te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero. Se nos ha atascado». Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso. Señora era una palabra desterrada por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente. Era una mujer de unos 30 años, pero aparentaba mucha más edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las casas de la Victoria eran unos antiguos pisos construidos hacia 1930 aproximadamente y se hallaban en estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared. Las tuberías se estropeaban con cada helada. Había innumerables goteras y la calefacción funcionaba solo a medias cuando funcionaba, porque casi siempre la cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que podían hacer uno por sí mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasar 2 años incluso la compostura de un cristal roto. «Si le he molestado es porque Tom no está en casa», dijo la señora Parsons vagamente. El piso de los Parsons era mayor que el de Winston y mucho más descuidado. Todo parecía roto y daba la impresión de que allí acababa de agitarse un enorme y violento animal. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes: bastones de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento, unos pantalones vueltos del revés, y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados. En las paredes, unos carteles rojos de la Liga Juvenil y de los Espías, y un gran cartel con el retrato de tamaño natural del Gran Hermano. Por supuesto, se percibía el habitual olor a verduras cocidas, que era el dominante en todo el edificio, pero en este piso era más fuerte el olor a sudor, que se notaba desde el primer momento, aunque no podría uno decir por qué. Era el sudor de una persona que no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar a la música militar que brotaba todavía en la telepantalla. «Son los niños», dijo la persona Parsons, lanzando una mirada aprensiva hacia la puerta. «Hoy no han salido y, desde luego...» Aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno, casi hasta el borde, con agua sucia y verdosa, que olía aún peor que la verdura. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse, porque esa postura le hacía toser. La señora Parsons lo miró desanimada. «Naturalmente, si Tom estuviera en casa lo arreglaría en un momento. Le gustan esas cosas. Es muy hábil en cosas manuales. Sí, Tom es muy...» Parsons era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre muy grueso, pero activo y de una estupidez asombrosa. Una masa de entusiasmos imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales, todavía más que de la policía del pensamiento, dependía la estabilidad del partido. A sus 35 años acababa de salir de la Liga Juvenil y antes de ser admitido en esa organización había conseguido permanecer en la de los espías 1 año más de lo reglamentario. En el ministerio estaba empleado en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna, pero por otra parte era una figura sobresaliente del comité deportivo y de todos los demás comités dedicados a organizar excursiones colectivas, manifestaciones espontáneas, las campañas pro ahorro y en general todas las actividades voluntarias. Informaba a quien quisiera oírle con tranquilo orgullo y entre chupadas a su pipa que no había dejado de acudir ni un solo día al centro de la comunidad durante los 4 años pasados.
Un fortísimo olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de su continua actividad y energía, le seguía donde quiera que iba, y quedaba tras él cuando se hallaba lejos. «¿Tiene usted un destornillador?», dijo Winston, tocando el tapón del desagüe. «¿Un destornillador?», dijo la señora Parsons, inmovilizándose inmediatamente. «Pues, no sé, es posible que los niños...». En la habitación de al lado se oían fuertes pisadas y más trompetazos con el peine. La señora Parsons trajo el destornillador. Winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabello que había atrancado el tubo. Se limpió los dedos lo mejor que pudo con el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación. «¡Arriba las manos!», chilló una voz salvaje. Un chico, guapo y de aspecto rudo, que parecía tener unos 9 años, había surgido por detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola automática de juguete, mientras que su hermanita, de unos 2 años menos, hacía el mismo ademán con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelo rojo al cuello. Este era el uniforme de los espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma, sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño. «¡Eres un traidor!», gritó el chico. «¡Eres un criminal mental! ¡Eres una espía de Eurasia! Te mataré, te vaporizaré, te mandaré a las minas de sal». De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él, gritando: «¡Traidor! ¡Criminal mental!», imitando a la niña todos los movimientos de su hermano. Aquello producía un poco de miedo, algo así como los juegos de los cachorros, de los tigres, cuando pensamos que pronto se convertirán en devoradores de hombres. Había una especie de ferocidad calculadora en la mirada del pequeño, un deseo evidente de darle un buen golpe a Winston, de hacerle daño de alguna manera, una convicción de ser ya casi lo suficientemente hombre para hacerlo. «Qué suerte que el niño no tenga en la mano más que una pistola de juguete», pensó Winston. La mirada de la señora Parsons iba nerviosamente de los niños a Winston y de éste a los niños. Como en aquella habitación había mejor luz, pudo notar Winston que en las arrugas de la mujer había efectivamente polvo. «Hacen tanto ruido», dijo ella. «Están disgustados porque no pueden ir a ver ahorcar a esos dos. Estoy segura de que por eso revuelven tanto. Yo no puedo llevarlos, tengo demasiado que hacer y Tom no volverá de su trabajo a tiempo». «¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan?», gritó el pequeño con su tremenda voz, impropia de su edad. «¡Queremos verlos colgar! ¡Queremos verlos colgar!», canturreaba la chiquilla mientras saltaba. Varios prisioneros eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, serían ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta, pero apenas había bajado 6 escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás, produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo para ver cómo retiraba la señora Parsons a su hijo del descansillo. El chico se guardaba unas tirachinas en el bolsillo. «¡Gornstein!», gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta. Pero lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parsons. De nuevo en su piso, cruzó rápidamente por delante de la telepantalla. Volvió a sentarse ante la mesita sin dejar de pasarse la mano por su dolorido cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal complacencia, una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre Islandia y las Islas Feroe. Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica. Dentro de 1 o 2 años, sus propios hijos podían descubrir en ella algún indicio de herejía. Casi todos los niños de entonces eran horribles. Lo peor de todo era que esas organizaciones, como la de los espías, los convertía sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables. Y sin embargo, este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido.
Por el contrario, adoraban al partido y a todo lo que se relacionaba con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los eslogans gritados por doquier, la adoración del gran hermano, todo ello era para los niños un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de 30 años les tuvieran un miedo cerval a sus hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla, la denominación oficial era heroico niño, había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento contándole a ésta lo que había oído en casa. La molestia causada por el proyectil de tirachinas se le había pasado. Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría algo más que escribir. De pronto empezó a pensar de nuevo en O'Brien. Años atrás, ¿cuánto tiempo hacía? Quizás 7 años, había soñado Winston que paseaba por una habitación oscura. Alguien, sentado a su lado, le había dicho al pasar él: nos encontramos en el lugar donde no hay oscuridad. Se lo había dicho con toda calma, de una manera casual, más como una afirmación cualquiera que como una orden. Él había seguido andando, y lo curioso era que al oírlas en el sueño aquellas palabras no le habían impresionado. Fue solo más tarde y gradualmente cuando empezaron a tomar significado. Ahora no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño, cuando había visto a O'Brien por primera vez, y tampoco podía recordar cuándo había identificado aquella voz como la de O'Brien, pero de todos modos era indudablemente O'Brien quien le había hablado en la oscuridad. Nunca había podido sentirse absolutamente seguro, incluso después del fugaz encuentro de sus miradas esta mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo. Ni tampoco importaba mucho esto. Lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el afecto o el partidismo. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, le había dicho. Winston no sabía lo que podía significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en tono chirriante. ¡Atención! ¡Vuestra atención, por favor! En este momento nos llega un notirrelámpago del frente Malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto del notirrelámpago. Malas noticias, pensó Winston. Ahora seguirá la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurásico, con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, para decirnos luego que desde la semana próxima reducirán la ración de chocolate a 20 gramos en vez de los 30 de ahora. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla, no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido, lanzó los acordes de Oceanía, Todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, tenía que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Oceanía, Todo para ti, terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá lejos estalló un bomba cohete con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o 30 bombas a la semana. Abajo, en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra Ingsoc parecía y desaparecía. Ingsoc, los principios sagrados del Ingsoc, neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso, cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo, el pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría para siempre? Como respuesta, los 3 eslogans
Sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases. Y en el reverso de la moneda la cabeza del Gran Hermano. Los ojos de éste le perseguían a uno, hasta desde las monedas. Sí, en las monedas, en los sellos de correas, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El sol había seguido su curso y las 1000 ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz, parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Winston sintió angustia ante aquella masa piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada. Ni siquiera un millar de bombas cohetes podrían abatirla. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario. ¿Para el pasado? ¿Para el futuro? ¿Para una época imaginaria? Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo iba usted a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella suya, ni siquiera una palabra garrapateada en un papel iba a sobrevivir físicamente? En la telepantalla sonaron las 14. Winston tenía que marchar dentro de 10 minutos. Debía reanudar el trabajo a las 14:30. Qué curioso. Las campanadas de la hora lo reanimaron. Era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompía. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió: para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho, desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del Gran Hermano, la época del doble pensar. Muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que solo ahora, en que empezaba a poder formular sus pensamientos, era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo. Escribió: el crimental, el crimen de la mente, no implica la muerte. El crimental es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo muerto, se le hizo imprescindible vivir lo más posible. Tenía manchados de tinta los dedos de la mano derecha. Era exactamente uno de esos detalles que le pueden delatar a uno. Cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cabello color de arena o la muchacha morena del departamento de novela, podía preguntarse por qué habría usado una pluma anticuada y qué habría escrito, y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limaba la piel, como un papel de lija, y resultaba por tanto muy eficaz para su propósito. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo, recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendría que caerse si cogían el libro. Winston estaba soñando con su madre. Él debía de tener unos 10 o 11 años cuando su madre murió. Era una mujer alta, estatuaria y más bien silenciosa, de movimientos pausados y magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba más vagamente como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros.
Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre y usaba gafas. Seguramente tanto el padre como la madre debieron de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. De esta hermana solo recordaba a Winston, que era una chiquilla débil e insignificante, siempre callada y con ojos grandes que se fijaban en todos. Se hallaban las dos en algún sitio subterráneo, por ejemplo, el fondo de un pozo o en una cueva muy honda, pero era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Si era la cámara de un barco que se hundía y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadían el buque. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía y él a ellas, pero no dejaban de irse hundiendo ni un solo instante, de ir cayendo en las aguas de un verde muy oscuro que de un momento a otro las ocultaría para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre y a plena luz, mientras a ellas se las iba tragando la muerte, y ellas se hundían porque él estaba allí arriba. Winston lo sabía, y también ellas lo sabían, y él descubría en las caras de ellas este conocimiento, pero la expresión de las dos no le reprochaba nada, ni sus corazones tampoco. Él lo sabía, y solo se transparentaba la convicción de que ellas morían para que él pudiera seguir viviendo allá arriba, y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba estaba seguro de que, de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos ensueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual, y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Pero lo que de pronto sobresaltó a Winston, al pensar luego en lo que había soñado, fue que la muerte de su madre, ocurrida 30 años antes, había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que solo podía concebirse en una época en que había aún intimidad, vida privada, amor y amistad, y en que los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba porque había muerto amándole cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño, porque, de alguna manera, no recordaba cómo, se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privatísimo e inalterable. Bien comprendía Winston que esas cosas no podían suceder ahora. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas, ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había visto soñado en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras, a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto se vio de pie sobre el césped, en una tarde de verano, en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro de si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto, lo llamaba el país dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos, con un sendero que serpenteaba por él, y aquí y allá unas pequeñísimas elevaciones del terreno. Al fondo se veían unos olmos que se balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo con lento fluir. La muchacha morena venía hacia él por aquel campo. Con un solo movimiento se despojó de sus ropas y las arrojó despectivamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba deseo en Winston, que se limitaba a contemplarlo. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento
pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 07:15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama, desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3.000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba 600 cupones. Se puso un sucio singlet y unos shorts que estaban sobre una silla. Dentro de 3 minutos empezarían las sacudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él en cuanto se despertaba. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas, abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos, se le hinchaban las venas y sus varices le habían empezado a escocer. «Grupo de 30-40», ladró una penetrante voz de mujer. «Grupo de 30-40, ocupad vuestros sitios, por favor». Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla, en la cual había desaparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia. «Doblad y extended los brazos», gritó. «Contad a la vez que yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas, un poco de vida en lo que hacéis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión de que le había dejado el ensueño, y los movimientos rítmicos de la gimnasia contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos, sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso período de su primera infancia, pero le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, al final de la década, todo se desvanecía. Sin datos externos de ninguna clase a qué referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones, que muy bien podían no haber acaecido. Se recordaban también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia, de cada uno, pero sin poder captar la atmósfera, y había extensos periodos en blanco, donde no se podía colocar absolutamente nada. Entonces, todo había sido diferente, incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número 1, por ejemplo, no se llamaba así en aquellos días. La llamaban Inglaterra o Bretaña, aunque Londres, Winston estaba casi seguro de ello, se había llamado siempre Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber cogido a todos por sorpresa. Quizás fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque propiamente dicho, pero sí de la mano de su padre, que le tenía cogida la suya mientras descendían precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera de caracol que finalmente le habían cansado tanto las piernas que empezó a sollozar, y su padre tuvo que dejarle descansar un poco. Su madre, lenta y pensativa como siempre, lo seguía a bastante distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston, o quizás solo llevase un lío de mantas. Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces. Por último desembocaron en un sitio ruidoso y atestado de gente, una estación de metro. Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra y otras, arracimadas, se habían instalado en diversos objetos que llevaban.
Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo y junto a ellos un viejo y una vieja se apretaban el uno contra el otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño negro, bajo la cual le asomaba abundante cabello muy blanco. Tenía la cara enrojecida, los ojos azules y lacrimosos. Olía a ginebra. Esta parecía salirse por los poros en vez del sudor, y podría haberse pensado que las lágrimas que le brotaban de los ojos eran ginebra pura. Sin embargo, a pesar de su borrachera, sufría de algún dolor auténtico e insoportable. De un modo infantil, Winston comprendió que algo terrible, más allá del perdón y que jamás podría tener remedio, acababa de ocurrirle al viejo. También creía saber de qué se trataba. Alguien a quien el anciano amaba, quizás alguna nietecita, había muerto en el bombardeo. Cada pocos minutos repetía el viejo: no debíamos habernos fiado de ellos. ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos ha pasado esto por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho, nunca debimos confiar en esos canallos. Lo que Winston no podía recordar es a quién se refería el viejo y quiénes eran esos de los que no había que fiarse. Desde entonces la guerra había sido continua, aunque hablando con exactitud no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres, y él recordaba con toda claridad algunas escenas. Pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel período sin saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que estas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición, cada una respecto a las otras. Winston sabía muy bien que hacía solo 4 años Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia. Pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho, es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Oficialmente, nunca se había producido un cambio en las alianzas. Oceanía estaba en guerra con Eurasia, por tanto Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal, y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier acuerdo pasado o futuro con él. Lo horrible, pensó por 10.000ª vez, mientras se forzaban los hombros dolorosamente hacia atrás, con las manos en las caderas, giraban sus cuerpos por la cintura, ejercicio que se suponía conveniente para las músculos de la espalda. Lo horrible era que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes. Pero, ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. ¡Descansen!, ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar.
saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia, olvidar cuanto fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo y sobre todo aplicar el mismo proceso de procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. La instructora había vuelto a llamarles la atención. Y ahora, a ver cuáles de vosotros pueden tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas, gritó la mujer con gran entusiasmo. Por favor, camaradas, 1, 2, 1, 2. A Winston le fastidiaba indeciblemente este ejercicio, que le hacía doler todo el cuerpo y a veces le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues, ¿cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo de su propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del Gran Hermano. Creía que debió de ser hacia el 70 y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano figuraba como jefe y guardián de la revolución desde los primeros días de esta. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles de Londres, en relucientes automóviles o en coches de caballos, pues aún quedaban vehículos de estos, con lados de cristal. Desde luego se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda y cuánto de inventado. Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir. No creía haber oído la palabra INSOC antes de 1960, pero era posible que en su forma viejo-lingüística, es decir, socialismo inglés, hubiera existido antes. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historia lanzados por el partido, que éste hubiera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podría probarlo. Nunca se podía probar nada. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión... ¡Smith!, chilló la voz de la pantalla. 6079 Smith. Sí, tú. Inclínate más, por favor, puedes hacerlo mejor. Es que no te esfuerza. Más doblado. Haz el favor. Ahora está mucho mejor, camarada. Descansad todos y fijaos en mí. Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca os manifestáis desanimados, nunca os mostráis resentidos. Un leve pestañeo podría traicionaros. Por eso Winston miraba impávido a la instructora, mientras ésta levantaba los brazos por encima de la cabeza, y si no con gracia, sí con notable precisión y eficacia. Se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Ya habéis visto, camaradas, así es como quiero que lo hagáis. Miradme otra vez, tengo 39 años y 4 hijos, mirad. Volvió a doblarse. Ya veis que mis rodillas no se han doblado. Todos vosotros podéis hacerlo si queréis, añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies.
No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero por lo menos podemos mantenernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente Malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en las penalidades que han de soportar. Ahora, probad otra vez. Esto está mejor, camaradas, mucho mejor, añadió en tono estimulante, dirigiéndose a Winston, el cual con un violento esfuerzo había logrado tocarse los dedos de los pies, sin doblar las rodillas. Desde varios años atrás no lo conseguía. Con el hondo e inconsciente suspiro que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al escribe, sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de despacho. En las paredes de la cabina había 3 orificios. A la derecha del escribe, un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda, un tubo más ancho para los periódicos. Y en la otra pared, de manera que Winston lo tenía a mano, una hendidura grande y oblonga, protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles o a docenas de miles por todo el edificio. No solo en cada habitación, sino a lo largo de todos los pasillos, a pequeños intervalos. Les llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido, o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio. Winston examinó las 4 franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía 1 o 2 líneas escritas en el argot abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaban en el ministerio para fines internos. Decían así: Times 17.3.84, discurso GH mal registrado, África, rectificar. Times 19.12.83, predicciones plan trienal 4 trimestre 83, erratas comprobar número corriente. Times 14.2.84, minibundancia mal citado, chocolate rectificar. Times 3.12.83, referente, orden día, GH, doble más, no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter, antes archivar. Con cierta satisfacción apartó Winston el 4º mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad y prefería ocuparse de él al final. Los otros 3 eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times, que le llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar o, como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo, se decía que el Gran Hermano, en su discurso el día anterior, había predicho que el frente de la India Meridional seguiría en calma, pero que en cambio se desencadenaría una ofensiva eurasiática muy pronto en África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en el India del Sur y había dejado tranquila a la África del Norte, era por tanto necesario escribir un nuevo párrafo del discurso del Gran Hermano, con objeto de hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior, se habían publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el 4º trimestre de 1983, que era también el 6º grupo del 9º plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales haciéndolas coincidir con las posteriores.
En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la reacción de chocolate durante el año 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida, de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto, y los tiró por el agujero de la memoria para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto a donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso. El ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente, y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de libros, diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times que, a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas, hechas por el Gran Hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces. Seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar, no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibían Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso era, pensó Winston, mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos, tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares, es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones, para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza.
y lo mismo ocurría con los demás datos, importantes o minúsculos, que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston miró hacia el vestíbulo. En la cabina de enfrente trabajaba un hombre pequeñito de aire eficaz, llamado Tillotson, con un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina del hablaescribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de sus gafas le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston no conocía apenas a Tillotson, ni tenía idea de la clase de trabajo que le habían encomendado. Los funcionarios del departamento del registro no hablaban de sus tareas. En el largo vestíbulo, sin ventanas, con su doble fila de cabinas y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto a los hablaescribe, había por lo menos una docena de personas a la que Winston no conocía, ni siquiera de nombre, aunque los veía diariamente apresurándose por los pasillos o gesticulando en los 2 minutos de odio. Sabía que en la cabina vecina a la suya la mujercilla de cabello arenoso trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, las cuales se consideraba que nunca habían existido. Ella estaba especialmente capacitada para este trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado 2 años antes. Y pocas cabinas más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz llamado Ampleford, con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que por una u otra razón continuaban en las antologías. Este vestíbulo, con sus 50 funcionarios, era solo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento del registro. Más allá, arriba, abajo, trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas, con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Había la sección de teleprogramas, con sus ingenieros, sus directores y equipos de actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados, cuya labor solo consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían ser repasados. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado había de ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. El Departamento del Registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era construir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de textos, programas de pantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología, y desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua. Y el ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumbaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de pornosec, encargada de producir pornografía de clase ínfima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podía abrir. Habían salido 3 mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachado antes de ser interrumpido por los 2 minutos de odio. Cuando el odio terminó, volvió Winston a su cabina, sacó del instante el diccionario de neolengua, apartó a un lado el hablaescribe, se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana.
El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de este consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas, como en las profundidades de un problema de matemáticas. Delicadas labores de falsificación en que solo se podía guiar uno por su conocimiento de los principios del INSOC y el cálculo de lo que el partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil. Decía: Times 3.12.83, referente orden día GH, doble más no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter, antes archivar. En antiguo idioma, en inglés, quedaba así. La información sobre la orden del día del Gran Hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Winston leyó el artículo ofensivo. La Orden del Día del Gran Hermano se dedicaba a alabar el trabajo de una organización conocida por FFCC, que proporcionaba cigarrillos y otras cosas a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada Withers, destacado miembro del Partido Interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo, de segunda clase. 3 meses después, la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente, ya que muy raras veces se procesaba ni se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas, con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abyectamente sus crímenes para ser luego ejecutados, constituían espectáculos especiales que se daban solo una vez cada 2 años. Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen sencillamente y no se volviera a oír hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberles ocurrido. En algunos casos ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas 30 personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con un sujetador de papeles. En la cabina de enfrente, la camarada Tillotson seguía misteriosamente inclinada sobre su hable escribe. Levantó la cabeza un momento. Otra vez los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tillotson estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible, una tarea tan difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona. Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación. Muy probablemente, una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones, rivales, para inventar lo que el Gran Hermano había dicho efectivamente. Y después algún cerebro privilegiado del Partido Interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. Winston no sabía por qué había caído Withers en desgracia. Quizás fuera por corrupción o incompetencia, o quizás el Gran Hermano se hubiera librado de su subordinado demasiado popular. También pudiera ser que Withers, o alguno relacionado con él, hubiera sido acusado de tendencias heréticas, o quizás, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental. El único indicio real era el contenido en las palabras refs no personas, con lo que indicaba que Withers estaba ya muerto. Pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces los soltaban y los dejaban en libertad durante 1 o 2 años,
antes de ser ejecutados. De vez en cuando algún individuo, a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo, reaparecía como un fantasma en algún proceso sensacional donde comprometía a centenares de otras personas con sus testimonios antes de desaparecer, esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers, estaba claro que lo habían matado. Era ya una no persona. No existía, nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del Gran Hermano. Era mejor hacer que se refiriese a un asunto sin relación alguna con el auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales del pensamiento, pero esto resultaba demasiado claro. Y por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún triunfo de superproducción en el noveno plan trienal podía complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto se le ocurrió inventar que un cierto camarada, O'Hilby, había muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones el Gran Hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido, cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser imitado por todos. Hoy conmemoraría al camarada O'Hilby. Desde luego no existía el tal O'Hilby, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó un momento, se acercó luego al habla-escribe y empezó a dictar en el estilo habitual del Gran Hermano, un estilo militar y pedante a la vez, y fácil de imitar por el truco de hacer preguntas y contestárselas él mismo enseguida. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección, que es también uno de los principios fundamentales del INSOC, que, etcétera, etcétera, etcétera. A la edad de 3 años, el camarada O'Hilby había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una ametralladora y un autogiro. A los 6 años, unos antes de lo reglamentario por concesión especial, se había alistado en los espías. A los 9 años era ya jefe de tropa. A los 11 había denunciado a su tío a la policía del pensamiento, después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los 17 fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Anti-Sex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adoptado por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba mató a 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23 murió en acción de guerra, perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el Océano Índico, portador de mensajes secretos. Se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el Gran Hermano, que necesariamente despertaba la envidia. El Gran Hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y rectitud de la vida del camarada O'Hilby. Era abstemio y no fumador, no se permitía más diversiones que una hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios del INSOC, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo eurasiático y la caza de espías, saboteadoras, criminales mentales, traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarada O'Hilby la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no concedérsela, porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tillotson se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada O'Hilby, que hace una hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada O'Hilby, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad y con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno o Julio César.